Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué cosas que tenemos que tener cuidado? Cambios del área edificada a nivel del suelo. Vemos la fachada antes, vemos la fachada después, las dos son idénticas, pero la situación antes tenía un área edificada, la situación después tiene otra área edificada, pero que no es relevable desde el frente, digamos, no se sabe que ha ocurrido un cambio, puesto que está en los fondos de esa vivienda. Acá tenemos la opción de hacer detección visual de cambios. Veamos cómo van surgiendo cambios entre la foto anterior, que es la que está de fondo, y la foto posterior, que es la que se está superponiendo. Si nosotros analizamos estos tipos de cambios, vamos a ver que para esta detección visual es más notorio los cambios cuando hay cambios en la apertura de las vías de tránsito. Si hay nuevos fraccionamientos, si hay nueva apertura de calles, ahí notamos inmediatamente que se ha operado un cambio. No es muy claro el hecho de que se hayan operado cambios dentro de las parcelas, pero podemos hacerlo si nosotros trabajamos con algún antecedente de lo que tenemos registrado. O sea, si tenemos imagen actual, sacamos una imagen de fotografía aérea y comparamos con la cartografía que teníamos, donde está ubicado todo lo declarado hasta el momento del relevamiento anterior. Este es este caso. Acá nosotros tenemos la foto actual y una superposición. Como ustedes ven, ahí aparecieron o señalamos las diferencias. Lo que estaba declarado es lo que está en rojo y lo que se ve nuevo es lo que está señalado con los recuadros azules. Es una forma de realizar manualmente una detección visual de cambios en el área edificada. ¿Qué hace esto? Que nosotros, por ejemplo, las parcelas que vemos en la esquina superior izquierda de esta manzana, no tenemos o entendemos que no es necesario ir a inspeccionarlas. Solamente se van a inspeccionar estas 6 o 7 parcelas u 8 parcelas, ¿no?, en las cuales vemos que se han producido cambios. Y también podemos optar si el cambio es significativo o el cambio es apenas una muy pequeña área edificada que no vale la pena enviar un inspector para relevar algo tan mínimo que nos va a redundar en una mejoría de la información muy pequeña y hasta eventualmente en ningún tipo de cambio en el valor de esa propiedad. Acá tenemos una detección usando un gráfico y usando la base de datos. Podemos detectar inconsistencias en la base, podemos encontrar cosas que teníamos registradas manualmente en nuestra base en función de algún tipo de origen. Normalmente son orígenes o declarativos o orígenes de listados anteriores, orígenes que provienen de los listados que pueda transmitir la oficina de construcciones de una municipalidad. Pero ustedes observen esto. Nosotros tenemos un gráfico en el cual aproximadamente la parcela que está a la izquierda tiene unos 285 metros cuadrados y la parcela que está a la derecha tiene unos 305 metros cuadrados. La parcela que está a la izquierda no le vemos construcciones, la parcela que está a la derecha sí tiene una construcción. Cuando vamos a la base de datos encontramos que existen inconsistencias. En la parcela de la izquierda, la parcela de José, tiene un área de 300 metros cuadrados en nuestra base y tiene una construcción de 150, pero no la tenemos relevada. ¿Qué puede ser? O que nos haya faltado relevar esa construcción, o que en su momento en esta cartografía no fuera una cartografía posterior al dato de la base de datos y por lo tanto la construcción ha sido demolida. Ese tipo de inconsistencias las podemos analizar. Lo mismo en la parcela de la derecha. En la base de datos podemos tener, por algún tipo de declaración o algo, que Pedro tiene dos construcciones, una de 100 y otra de 135 metros cuadrados. Y ahí aparece una sola. Ese tipo de análisis entre las cosas que existen, las cosas que fueron y las cosas que se han agregado es importante de realizarlo entre las bases de datos y las bases cartográficas. Una aplicación muy interesante de detección de fallas
en nuestras bases es el uso de imágenes de satélite. Acá tenemos dos ejemplos muy interesantes que provienen de Argentina. En un caso, en Buenos Aires, encontraron, haciendo uso de una imagen satelital, un hipermercado de una cadena internacional de más de 10.000 metros cuadrados que estaba declarado como una propiedad de 100 metros. Creo que honestamente para esta diferencia, no creo que sea necesaria una imagen satelital, pues el hipermercado supongo que todos lo conocerían y que evidentemente, ¿no?, se sabe que tiene un área superior a los 100 metros cuadrados. Pero es interesante el uso que se hizo de la herramienta. Lo más curioso es lo que sucedió en Córdoba, algo que sí, no es fácilmente detectable. Observen que por el uso de imágenes de satélite detectaron gran cantidad de piletas, piscinas. Eso no es fácil de detectar. No es fácil de detectar ni siquiera durante la época de construcción. También nuevas canchas o espacios deportivos. En una determinada zona residencial, encontrar con que se ha agregado una cancha de tenis o una cancha de fútbol 5. Eso sí es importante. Y los cambios en la incorporación de grandes superficies, sobre todo los cambios realizados entre lo que estaba declarado, quizás no tan exagerado como el caso de Buenos Aires, entre los 100 y los 10.000 metros, pero sí entre los 2.000, los 3.000, los 5.000 y los 7.000, 8.000 metros. Eso es muy importante y es muy útil el trabajo con imágenes de satélite. Podemos ahora ver una posibilidad de actualización que es la detección automática de cambios. La detección automática que no implica el registro automático. Esta es una detección automática en la cual queda señalado el cambio y utilizamos un operador para que nos lo indique. Observen, acá tenemos la situación anterior, tenemos 3 casitas muy claras. Pasamos a la siguiente, que es la imagen posterior, en la cual vemos claramente que existe una casa más. Pero esto que lo hacemos evidente para una zona, una pequeña esquina dentro de una manzana, podemos hacerlo para áreas mucho más grandes y para un número mucho mayor de detalles constructivos, básicamente, detalles de áreas edificadas. En estos momentos es bastante simple lograr el registro de imágenes digitales, registrar una imagen digital anterior y ponerle encima, de alguna manera, registrar la imagen siguiente. Y eso podemos trabajarlo con algún sistema de manejo de imágenes multiespectrales. A una de las imágenes, veamos cómo hacemos. Para la próxima, a una de las imágenes, la imagen anterior, por ejemplo, la teñimos de verde. Y veamos siguiente, a la imagen posterior la teñimos de rojo. Si tenemos un programa que pueda manejar imágenes multiespectrales, vemos en la siguiente lo que pasa con la unión de esas dos antes y después. Hacemos la mezcla de esas dos imágenes. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar en un tono más o menos amarillento todo lo que no tuvo cambios. Aquello que es nuevo quedará señalado con una mancha roja. Y aquello que fue demolido, que no tenemos el caso acá, aquello que fue demolido quedará registrado como una mancha verde. Y acá no se ha utilizado nada altamente sofisticado. Esto es simplemente un programa libre que es el ERDAS Viewfinder. Lo que sí necesitamos es tener algo que nos permita poner en registro las dos imágenes para poder realizar esta superposición en forma automática. ¿Qué podemos lograr con esto? ¿Qué eventualmente podemos lograr con esto? Que alguien realice esa superposición y frente a una pantalla señale, ¿no?, e indique cuáles son aquellas parcelas en las cuales se ven manchas rojas. Esas son parcelas en las cuales hay nuevas construcciones. Y también aquellas parcelas en las cuales se ven manchas verdes, que implicarán que han habido demoliciones. Tenemos que tener algunos cuidados en relación con esta detección automática de cambios.
¿Qué podemos tener a favor? Una de las cosas importantes es que el observador es impersonal, es el satélite. Solo se relevan los cambios en área cubierta. A favor, el técnico va al campo. Personal entrenado va al gabinete, no es necesario que sean técnicos. Y en contra. También puede ser en contra que no todos los cambios son de área cubierta. Y teníamos a favor que solo se relevaban los cambios en área cubierta. Y que además debemos cuidar la frecuencia. Si nosotros trabajamos con dos imágenes, tenemos que tratar de buscar coincidencia estacional. O sea, si una fue realizada en verano, la imagen anterior es de verano, la imagen siguiente también de verano. Para buscar los menores cambios en el desarrollo foliar, en el desarrollo de las hojas, para que no haya un caso de invierno, por ejemplo, con todos los árboles sin hojas, y otro caso de verano con todos los árboles con un follaje. Muy importante, porque en ese caso el sistema nos va a indicar como algo así como nuevas construcciones, el nuevo follaje de las plantas. Por lo tanto, tenemos que tratar de tener coincidencia estacional. Y también hasta coincidencia horaria, porque si no, las sombras van a ser muy distintas y vamos a encontrar que unas aparecen en una imagen, otras no aparecen en la otra, y van a ser detectadas como cambios. Eso lo podemos está prácticamente solucionado, casi solucionado, con el uso de imágenes de satélite, en las cuales solamente buscaremos la coincidencia estacional, porque la coincidencia horaria está garantizada, o sea, los satélites pasan siempre a la misma hora por sobre una vertical. Lo único que tenemos que buscar es si esa coincidencia estacional. Y eso hace que también esto que le llamamos detección automática, no dejemos que sea un programa el que nos diga dónde está el cambio, porque podemos creer que una nueva construcción es simplemente la sombra de un cartel de propaganda que se desarrolla en el terreno, y la computadora puede decir acá hay un cambio. Para eso necesitamos un operador, y el operador no tiene por ser un técnico, un profesional, tiene que ser alguien especializado, para lo cual es muy útil, por ejemplo, como idea, el utilizar los estudiantes que trabajan en percepción remota, ya sea estudiantes de ingeniería, ya sea estudiantes de geografía, estudiantes de agrimensura. Esa gente para poder trabajar en gabinete y que dan un excelente resultado. Y de acá también nos surgen dos preguntas. Recuerdan que al principio hemos hablado del trabajo masivo que tendríamos que realizar con el puerta a puerta. Pero, ¿es necesario relevar el interior? ¿No será conveniente ponernos a analizar si los cambios en el interior afectan tan fundamentalmente el valor de una propiedad? O sea, ¿es necesario entrar? Esto no quiere decir que los cambios en el interior no puedan afectar el valor de la propiedad. Pero, dentro de una ley de los grandes números, dentro de un gran paquete de relevamiento, ¿vale la pena? ¿O podemos simplemente realizar nuestro trabajo mediante inspección de fachadas, utilizando los datos de relevamiento que provengan de la intendencia, que provengan de una imagen, a los efectos de decir, esta es una construcción con una determinada categoría y tiene aproximadamente tantos metros cuadrados?